Con este estudio y aprovechar esta panorámica en las montañas de Galilea para nuestro estudio del día de hoy de Apocalipsis, el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Y estoy en las montañas de Galilea y estoy en un lugar que sin duda va a ser un ambiente idóneo para la grabación de este mensaje, sobre todo porque no sé si alcanzan a escuchar por ahí. Este es un sitio que vamos a estar escuchando ejercicios militares, entonces esto está interesante porque tiene que ver con la profecía de los últimos tiempos, con todas estas teorías de conspiración y todos estos anticipos que se están llevando a cabo con respecto a la tribulación de los últimos tiempos. Así que bueno, pues durante el estudio sé que va a haber por ahí de repente se va a meter el sonido de ejercicios militares que se están llevando aquí arriba de donde yo estoy en Galilea, en Israel, y es frecuente que por acá pasan aviones F-16 de la Fuerza Aérea Israelí, y bueno, pues todo esto es muy emocionante. El estar por acá, estar viviendo acá, te alerta y te ayuda a entender que vivimos en tiempos difíciles, tiempos en que esta nación tiene que estar siempre preparada, porque históricamente sabemos que hay muchos enemigos que han tratado de acabar con nosotros. Pero como dice la canción de Beishe Amda, no solamente en una generación se han levantado en contra de nosotros para destruirnos, pero el Santo, bendito sea, siempre nos ha librado de sus manos. Así que esta es la canción que seguiremos cantando. Es una canción que cantamos cada noche de Pesaj, cada noche que celebramos la Pascua, y recordamos que no nada más hubo un faraón, sino también hubo alguien como Amán, también hubo alguien como Hitler, también hubo alguien como Nabucodonosor, hubo infinidad de personajes a lo largo de la historia, infinidad de reinos que se han levantado en contra de la niña del ojo de Dios, de Israel, de su pueblo escogido, pero todos ellos han pasado, todos ellos ya no están, y nosotros aquí seguimos, aquí estamos. ¿Por qué? Porque el que guarda a Israel no se duerme. Dice el salmista que el que guarda a Israel nunca está en pausa, nunca se duerme, nunca se cansa. El que guarda a Israel siempre nos protegerá desde ahora y para siempre. Por eso es que podemos alzar nuestros ojos a los montes. Y cuando veo estos montes, y cuando dirijo mi mirada a estos montes, me pregunto de dónde vendrá mi socorro. Nuestro socorro no viene de los F-16, no viene de todo este ejército, que es una bendición tenerlo, por supuesto, pero sabemos que si el Señor no está con nosotros, si el Señor no cuida, no guarda la ciudad, en vano velan los guardas, en vano toda esta tecnología, todos estos avances, todo lo que tenemos como país, en vano todo esto si nuestro protector, el Rey del Universo, no nos guarda. Así que nuestra mejor manera de estar protegidos contra las cosas que vendrán en los últimos tiempos es vivir en santidad, vivir agradándole a nuestro Padre Celestial, y Él nos protegerá de cualquier peligro. Aunque un ejército acampe en contra de nosotros, estaremos seguros. Así que bueno, pues teniendo este panorama, los montes de Israel, que nos recuerdan eso, que nos recuerdan que el que nos guarda no se dormirá, que el que nos guarda estará siempre protegiéndonos. Teniendo esta panorámica, yo quiero iniciar el día de hoy con nuestro estudio de Apocalipsis capítulo 2, Apocalipsis capítulo 2, en el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Y es por eso que quise ponerle las montañas de Israel, los montes de Israel, para que cuando veamos la información que les voy a presentar en este video, pues no nos preocupemos, no nos atemoricemos, que solamente alcemos nuestra mirada a los montes y sepamos que nuestro socorro viene del Señor, del que hizo los cielos y la tierra. No dará nuestro pie al resbaladero, ni se dormirá el que guarda.
Así que Israel, confía en el Señor. Él es tu escudo, Él es tu torre fuerte, Él es tu protector. Y bueno, pues una vez más están escuchando por ahí el sonido de los F-16 que nos van a estar acompañando a lo largo de esta grabación, y solamente para, y quizás todo coincidió, para recordar que no es con fuerza, no es con ejército, sino es con su espíritu, es con la ayuda de nuestro Padre Celestial. Así que acompáñenme por favor a Apocalipsis capítulo 2, y vamos a estudiar el día de hoy desde el versículo 12 hasta el versículo 17. Estos son los versículos que vamos a estudiar el día de hoy en el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Padre, te doy muchas gracias por tu palabra, gracias por el consuelo que tú nos das, por la esperanza, porque, Señor, confiamos en ti. Señor, es una bendición todo lo que has hecho a estas alturas. Es maravilloso de qué manera has tenido misericordia de tu pueblo a lo largo de las generaciones. Y ahora nos has dado una tierra, ahora nos has dado la oportunidad de volver acá, y ahora podemos estar en este lugar mirando los montes como los profetas, como los apóstoles, y mirando estas montañas decimos: ¿de dónde vendrá nuestro socorro? ¿Será con ejército? ¿Será con carros? ¿Será con aviones? ¿Con F-16? ¿Será con toda esta artillería? Que es una bendición tenerlos, pero Señor, ¿será que de ahí vendrá nuestro socorro? No, Señor. No permitas que confiemos en ejércitos. Te rogamos que nos ayudes a confiar solo en ti, en saber que tú estás en control de todas las cosas, y que tú guardas a Israel y tú no duermes. Tú siempre estás atento a las oraciones y al clamor de tus escogidos. Te ruego que este mensaje no atemorice a nadie. Te ruego que este mensaje traiga esperanza, y sepamos que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, y tú eres el soberano de los reyes de la tierra. Bendito seas, Padre, por protegernos, por los méritos del Hijo de David, Yeshua, aquel que ha de reinar sobre las naciones, aquel que ha de poner a Satanás por estrado de sus pies. Bendito seas, Padre, en el nombre de Yeshua. Amén. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Estamos en el versículo 12 del capítulo 2. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. ¿Qué significa la palabra Pérgamo? La palabra Pérgamo significa mezcla, matrimonio mixto. Monógamo significa casado una vez, bígamo, casado dos veces, polígamo, casado varias veces. Pérgamo significa matrimonio mixto. Es un matrimonio de mezcla, un matrimonio donde se mezcla. Está prohibido por la Torah, está prohibido por la instrucción, por la ley que Dios le dio a Moisés. Está prohibido que un hijo del pacto, que un hijo de Israel se case con alguien que no esté en pacto, con un extranjero, con un gentil, con alguien que no forma parte de la alianza. Eso es algo prohibido. Y esto es exactamente lo que está haciendo esta comunidad. Está teniendo un matrimonio mixto, se está casando con el mundo. Este es el periodo histórico a partir del IV siglo en adelante, donde la comunidad de creyentes empezó a mezclar, donde empezaron a introducirse secretamente líderes y usurpadores. Estudiamos en el mensaje anterior, en el mensaje a Esmirna, acerca de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Y hablamos de esta mezcla que se empezó a dar de gentiles que empezaron a convertirse, empezaron a hacerse parte del pueblo de Israel para poder destruirlo desde dentro. Y esto tiene que ver con descendientes de Amalek, que está escrito que hasta los últimos tiempos habría una lucha, una batalla de Israel contra Amalek. Así que hay infiltrados en el pueblo de Israel, hay infiltrados en el pueblo judío, estos que han tratado de que ya al no poderlo destruir desde afuera, pues han tratado de destruirlo desde dentro, como
tratando de hacer que Israel se aparte de la Escritura, que Israel apostate de la ley que Dios le dio a Moisés, que apostate de los profetas, y pues eso es lo que estaba ya sucediendo desde el IV siglo. Y incluso desde antes ya Pablo les advirtió a los de la comunidad de Éfeso, les advirtió que después de su partida entrarían lobos rapaces que tratarían de hacer mercadería, que no tendrían compasión del rebaño. Ya desde ahí el apóstol Pablo lo había advertido, y eso fue pues unos cuantos años después de Jesucristo. Después vimos en el mensaje a la iglesia de Esmirna que bueno, pues ya estaban ahí actuando estos que se decían ser judíos, pero no lo eran, sino eran sinagoga de Satanás, que son acusadores y que todavía proféticamente los vamos a ver aún hasta los últimos tiempos. Pero bueno, esto comienza a tener todavía mucho más impulso, ya empieza a hacerse de una manera muy poderosa, y que ya toma el control del mundo antiguo en la época del IV siglo, a partir del emperador Constantino, que supuestamente se convierte a esta nueva fe, que en su principio y en su origen el cristianismo es la fe judía, es exactamente la misma fe transmitida al pueblo de Israel, solamente con la esperanza y con la fe, con la convicción por algunos testigos que vieron la resurrección de Jesús, de que él era el Mesías prometido a Israel. Así que cuando Constantino se convierte, no es que se convierta al cristianismo como ahora actualmente lo conocemos, sino que él supuestamente se hace un seguidor, un discípulo de Jesús de Nazaret, que es judío, que es el rey de los judíos, y él a partir de ese momento empieza a ser tolerante a este movimiento que ya para esas alturas, ya alrededor del año 300 en adelante, después de Cristo, ya había crecido muchísimo. Ya era una secta imparable, ya era un grupo judío imparable que estaba prácticamente conquistando el Imperio Romano. Y la estrategia fue: si no puedes vencerlos, pues únete a ellos. Roma combatió de manera muy violenta contra el pueblo judío desde antes de Jesús. Incluso en la época de Jesús, pues Jesús fue crucificado por rebelde, por promover el reinado de la casa de Judá, el reinado de David. Fue por eso que Roma lo mandó crucificar. Así que pues a pesar de eso no pudieron acabar con su mensaje. A pesar de que él murió, pues después empezó a correr el mensaje de sus discípulos y de muchos testigos de que había resucitado el rey de los judíos. Entonces se complicó el problema para Roma, porque ahora ¿cómo puedes combatir a alguien que ya no le puedes hacer nada en el cuerpo, que se está predicando que está vivo? ¿Cómo puede el emperador de Roma combatir con esta doctrina tan poderosa de perdón de pecados, de restauración de las 12 tribus de Israel? ¿Cómo puede combatir contra ella? Pues simplemente es imposible. Ha tratado de hacerlo, pero no lo ha logrado. Y pues viene la estrategia. Y la estrategia es: bueno, vamos a unirnos, vamos a ser tolerantes, vamos a dejar de perseguirlos, vamos a dejar de oprimirlos, porque entre más los perseguimos, más se multiplican. Entre más los perseguimos en un lugar, se van a otro y ahí empiezan comunidades, y bueno, esto es como una plaga, ya no podemos con ella, vamos a hacernos parte de eso. Y bueno, pues hay muchos indicios de que eso fue exactamente lo que hizo Constantino, ya que en realidad él no volvió a la fe hebrea original, él no fue a la fe de los apóstoles, él simplemente hizo una mezcla de doctrinas, una mezcla de costumbres, mezcló un poco de las enseñanzas de Jesús y los apóstoles con un montón de levadura, con muchísimas prácticas de origen pagano, de origen idólatra, y entre todas las prácticas que él instituyó, pues está el cambio de las festividades, el cambio del día de reposo, del séptimo día por el primer día de la semana, y a partir de él se empezaron a dar una serie de reformas y cambios en la iglesia que fueron precisamente lo que mezcló a la iglesia con el mundo. Es lo que hizo que el Estado, que el imperio
tratara de mezclarse con el pacto original que Dios le había dado a Israel. Y bueno, a pesar de eso, Dios está en control. No crean que esto se le salió de las manos a Dios. Todo es un plan impresionante de parte de Dios para, ok, ellos quieren ser parte, bueno, pues ahora voy a usar este sistema religioso, ahora voy a usar esta religión que se convirtió en universal, que ese era el plan de Constantino, hacer una iglesia universal con el propósito de que el imperio se uniera, porque el imperio se le estaba desmembrando, y vio en esta doctrina una posibilidad de unidad. A fin de cuentas, la religión, los imperios la usan como un medio de unidad. No es que en realidad les importe la religión, simplemente la usan para sus propios fines políticos, y eso es lo que quiso hacer Constantino. Y increíblemente Dios tendría un as de la manga con esta estrategia de Constantino. ¿Por qué? Ok, ahora con el financiamiento del imperio, el mensaje de Jesús y de los apóstoles, si ustedes quieren, un poquito distorsionado, un poquito leudado, pero con el financiamiento del imperio más poderoso que se ha levantado hasta esa fecha, y el imperio más terrible de acuerdo a las palabras de Daniel, Dios utilizaría a este imperio que todavía prevalece hasta nuestros días para llevar el mensaje de la cruz. Y esto es algo que a mí me fascina y me impresiona ver cómo es que en ese imperio que crucificó a Jesús, el imperio romano, cómo es que esa iglesia que ahora se llama católica romana está dentro de las católicas romanas nada menos que a alguien a quien exaltan, y que es nada menos que el rey de los judíos. Eso es algo que solamente a Dios se le pudo ocurrir. ¿Cómo es posible que el imperio que trató de vencer al Nazareno, al Galileo, al rey de los judíos, al descendiente de David, al descendiente de Judá, cómo es posible que este imperio que trató de destruir su mensaje, su movimiento, cómo es posible que ahora lo están exaltando en muchísimas catedrales y lo tienen ahí, en una cruz, y van millones y millones de personas, 1,000 millones de católicos en el mundo exaltando al rey de los judíos? Ahora lo único que tiene que hacer Dios es un pequeño switch en su mentalidad, y que empiecen a considerar, wow, estamos adorando, estamos exaltando al rey de los judíos. Bueno, ¿y qué estamos haciendo dirigiéndonos a Roma? ¿Y qué estamos haciendo dirigiéndonos al Vaticano? ¿Qué estamos haciendo? Si él era judío, si él predicó en Israel, si él tenía el propósito de salvar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, si él mismo dijo que solamente había venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel, si él dijo que establecería su trono en Jerusalén, bueno, ¿qué estamos haciendo en Roma? ¿Qué estamos haciendo en el Vaticano? ¿Qué estamos haciendo? Bueno, pues eso es un misterio que está siendo revelado en los últimos tiempos, y ese es el as de la manga más impresionante que Dios ha hecho a lo largo de la historia. Las naciones se van a sorprender cuando ese Jesús que tienen ahí dentro de una iglesia romana se manifieste, se quite todo el atuendo y todo el disfraz romano y se manifieste como el descendiente de Abraham, Isaac, Jacob, el descendiente de David, el heredero del trono de David, el rey de Judá, el rey de todas las naciones. Y bueno, pues eso es lo que habla un poco, es el mensaje de la iglesia de Pérgamo. Es una mezcla, pero que Dios permitió. Dios permitió esta mezcla con un propósito increíble: llevar su palabra, llevar el mensaje del Salvador. Así como José fue llevado a Egipto, y en Egipto se hizo conocido, y en Egipto fue exaltado, pues de la misma manera Jesús va a ser exaltado en lo que ahora equivale a Egipto de aquella época, que es Roma, que está representada en todas las naciones a través de la Iglesia Católica. Y así como José el soñador llegó un momento en que se quitó todo el atuendo y se dio a conocer a sus hermanos, pues lo mismo sucederá con Jesús cuando se manifieste. Así que bueno, pues este es el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Este es el inicio de la iglesia apóstata. Este es el inicio de la iglesia que se mezcla con el mundo, que adopta costumbres del mundo, que adopta idolatría del mundo, y por eso se le llama matrimonio mixto. Y este es el mensaje para aquellos que aún son parte, y este es un mensaje para ti, con mucho respeto, con mucho cariño, sin un afán de ofenderte, pero este es un mensaje no mío, este es un mensaje
de Jesús de Nazaret a los que están en Pérgamo, a los que están mezclándose con el mundo, a los que están adoptando prácticas y costumbres que no tienen nada que ver con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Este es un mensaje para ti, quiero que lo escuches con mucha atención. Dice así: escribe al ángel, al mensajero de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. ¿Y quién es el que tiene la espada aguda de 2 filos? El que tiene la espada aguda de 2 filos, ya lo habíamos visto en el capítulo 1, es Jesucristo. Es Jesús de Nazaret, es Yeshua, cuál es su nombre en hebreo. Él tiene la espada de 2 filos. ¿Y qué es la espada de 2 filos? La espada de 2 filos también se nos dice en la carta a los Hebreos que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es como una espada de 2 filos. ¿Y cuál es el aspecto de la espada? ¿Qué es lo que hace la espada? Bueno, pues para irnos a un origen un poquito más concreto de lo que significa la palabra espada y para entender el concepto de la palabra espada, tenemos que recordar lo que se llevó a cabo en el monte Sinaí. En el monte Sinaí es donde Dios dio a conocer sus mandamientos, es cuando Dios entró en pacto con el pueblo de Israel después de que lo sacó de Egipto, lo llevó por el desierto. 50 días después de la Pascua, tuvo una cita especial con el pueblo de Israel en el monte Sinaí. Y ahí en el monte Sinaí le reveló su pacto, los mandamientos, y de ahí empezó toda la revelación de las instrucciones divinas. Y este monte Sinaí en la Biblia también recibe el nombre de el monte Oreb, así se le llama, el monte Oreb. Esta palabra Oreb en hebreo significa también espada. De esa manera puedes tú entender qué es la espada. La espada específicamente es una referencia a los mandamientos que fueron dados por Dios desde el monte Sinaí. Así que cuando aquí en el mensaje a Pérgamo Jesucristo dice el que tiene la espada de 2 filos, en realidad puedes entender que Él es el mismo que dio los mandamientos en Oreb. Es el mismo que dio los mandamientos en Sinaí. Es decir, los mandamientos no han cambiado, los mandamientos siguen siendo los mismos. Él sigue teniendo la espada de 2 filos. Él sigue teniendo la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, la ley de Dios, las instrucciones de Dios, para que todos vivamos conforme a ella, para que todos aquellos que deseamos entrar en pacto y reconocemos al Dios de Abraham, Isaac y Jacob como el único Dios verdadero, pues recibamos esa espada que va a partir nuestra alma de nuestro espíritu, que va a entrar hasta los tuétanos, que va a entrar hasta las coyunturas, va a entrar hasta lo más profundo de nuestro ser y nos va a ayudar a algo. ¿Qué es lo que hace la espada? La espada divide, separa. Nos ayuda a distinguir la verdad de la mentira, nos ayuda a distinguir lo santo de lo profano, lo sagrado de lo común. Ese es el propósito de la palabra de Dios, darnos discernimiento para que tú y yo podamos tomar decisiones conforme a su voluntad. Una de las luchas o de las dificultades más grandes que tenemos como seres humanos es aprender a tomar decisiones, saber qué decisiones correctas tomar. Bueno, pues tenemos aquí la espada. Esta espada te va a ayudar a distinguir lo que es correcto de lo falso. Si no tenemos la palabra, si no tenemos la espada, pues nos da igual todo, nos da igual. Podemos tomar cualquier decisión, podemos hacer cualquier cosa que se nos ocurra y no sabemos ni siquiera si va a tener éxito o no va a tener éxito. En esta palabra, en esta espada, tenemos la promesa dada por el Creador del universo de que si tú pones en práctica todos estos mandamientos, te irá bien, tendrás vida. ¿Qué más quieres? ¿Qué más promesas de bendición quieres si lo único que Dios te dice es meditarás en este libro de la ley de día y de noche para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien? ¿Qué más quieres? Aquí tienes todo lo que tú necesitas para tomar decisiones correctas, para discernir la verdad del error. Esto es todo lo que necesitamos. Y el que tiene la espada aguda de 2 filos le dice esto a aquellos que ya están mezclados, aquellos que ya no saben si es gavilán o paloma, si es noche o día, si es hombre o mujer, ya todo está mezclado. Vivimos en una época de mezcla. Vivimos en una época en que es muy difícil discernir la verdad porque ya todo está mezclado. Ya de repente ves a un jovencito y dices, wow, será
wow, ¿qué será? ¿Será gavilán o paloma? ¿Será melón? ¿Será sandía? ¿Será la vieja del otro día? Ya no sabes, ya es una especie como de híbrido. Y me tocó en una ocasión, cuando yo trabajaba para una línea aérea, trabajé aproximadamente 12 años para una aerolínea, y pues todos los días checaba pasajeros. Yo a lo que me dedicaba era a abordar aviones, a recibir pasajeros, a darles su pase de abordar. Entonces llegaban conmigo, me mostraban su pasaporte, yo los metía al sistema, les daba su pase de abordar, y en una ocasión me llegó pues bueno, de lejos no se distingue muy bien. De lejos vi a una mujer que estaba ahí en la fila de pasajeros, despampanante, así muy muy espectacular su vestimenta, y llega conmigo y me pasa su pasaporte. Y bueno, tenía tremendo peinado y tenía un vestido y un escote así impresionante, ¿no? Y me pasa su pasaporte. Y cuando veo su pasaporte y volteo a verla, me quedo así como, a ver, ¿cómo le digo? ¿Cómo me refiero? Porque decía Carlos no sé qué, ¿no? Entonces me quedé, caray, ¿qué le digo? ¿Carlos o señorita o señor? O ¿qué le digo? Y bueno, pues sobre todo porque, bueno, una cosa es lo que yo pensaba y otra cosa es la manera que tengo que comportarme como empleado de una aerolínea, y le tenía yo que dar un buen servicio, y pues yo no me podía meter en problemas de decirle señor o algo así, o algo que le fuera a ofender. Entonces el punto fue que me puso ahí en jaque a la hora de verle así, ¿no? Pero pues justamente vivimos en una situación así, en una situación de mutaciones, en una época en que hasta los alimentos están siendo modificados genéticamente. Todo está siendo modificado genéticamente. ¿Para qué? Para que haya precisamente es una mezcla. Y ¿saben una cosa? Dios aborrece la mezcla. Ya lo veremos en el mensaje a la Odisea. Dios aborrece la mezcla. Dios prefiere que nos declaremos una u otra cosa, pero que no estemos mezclados. Dios prefiere que seamos fríos o que seamos calientes, pero Él mismo dice que a los tibios los vomitará de su boca. Así que la mezcla es algo que no permite una definición clara. La mezcla también tiene que ver con indecisión, con estar, ¿será? ¿No será? Y estás ahí con tu florecita y estás, me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere, lo haré, no lo haré. Toda esa mezcla es, ¿por qué somos indecisos? ¿Por qué tenemos mezcla de valores? ¿Por qué tenemos mezcla de convicciones? ¿Por qué? Porque no hemos meditado, no hemos estudiado lo suficiente la espada de dos filos, que es capaz de ayudarte a decidir, que es capaz de ayudarte a romper con la mezcla y a que no estés dudando entre dos caminos. Es justamente el mensaje que el profeta Elías le dio a la comunidad de las 10 tribus de Israel de su época. Es el mensaje que le dio a la reina Jezabel, al rey Acab, los que estaban gobernando las 10 tribus de Israel y que estaban teniendo cierta obediencia parcial al pacto antiguo que Dios le había dado, al pacto original que Dios le había dado a Moisés, pero también ya habían introducido a Israel un montón de prácticas idólatras paganas. Estaban sirviendo a los Baales, a los dioses falsos. Entonces toda esta mezcla estaba causando juicios en Israel. Hubo sequía y estaba causando grandes males en Israel, hasta que se presenta el profeta Elías, y el profeta Elías le dice a Israel: Israel, ya decídete, defínete. Y hace una confrontación ahí en el Monte Carmelo, ahí muy cerquita de aquí, y hace una confrontación con los profetas de Baal. ¿Para qué? Para que Israel se decidiera. Y Israel dijera, ok, a ver, o te defines o te defines. Si vas a servir a Dios, sírvele de todo tu corazón. Pero si le vas a servir a los Baales, pues bueno, órale, sírvele. Pero no estés diciendo que sirves a Dios y al mismo tiempo sirves a los Baales. Y se me hace muy interesante, y cada que nos toca hablar de un mensaje y cada que nos toca hablar de un capítulo determinado, me sorprende que no hay coincidencias. Y justamente la época en la que se va a transmitir este mensaje es una época en la que vas a batallar tú en muchos lugares donde estás con la mezcla. Aún aquí en Israel, aunque ustedes no lo crean, aún aquí en Israel
pues ya, sobre todo entre más pasa el tiempo, ya hay una mezcla. Hace poco que estuve en Jerusalén, al entrar por ahí hacia los muros de Jerusalén, de repente vi un árbol de Navidad ahí dentro de los muros de Jerusalén. Y wow, me quedé sorprendido. Pero bueno, pues si acá esto se ve, pues cuánto más. Y si hay un lugar donde también puedes ver un montón de mezclas, pues entras a la ciudad antigua de Jerusalén y ves una cantidad de mezclas impresionante. Por un lado una religión, por otro lado otra religión, un conjunto de mezclas que, bueno, eso tarde o temprano acabará. Así que, bueno, pues si tú estás escuchando esto, esta es una temporada en la que sin duda hay la posibilidad de que estés mezclándote, de que estés diciendo, ay, ¿de qué lado me pongo? Y bueno, aquí la palabra dice esto, pero estas prácticas que se están haciendo en esta temporada, estas son totalmente paganas. ¿Qué hago? ¿Cómo me comporto? Bueno, vamos a ver cuál es el mensaje a Pérgamo, a este matrimonio mixto. El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto: yo conozco tus obras, yo conozco tus obras, yo conozco lo que estás haciendo, yo conozco la naturaleza incluso de tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Y como les decía, en esta época, cuarto siglo, a partir de Constantino, pues ya aquí deliberadamente se estaba llevando a cabo esta mezcla y ya desde esta época se tiene un lugar de culto muy importante en esta ciudad que se le llama Pérgamo. Esta ciudad que se le llama Pérgamo, lo que actualmente se encuentra en Turquía, es un lugar donde había un altar en un monte alto, un monte donde se estableció un trono, y hay evidencias arqueológicas aún. De hecho, en este video les voy a poner algunos videos, les voy a poner un documental específicamente donde se habla de este término del altar de Pérgamo. ¿Dónde estaba este altar de Pérgamo? Es un video que te va a impactar porque efectivamente se llevó a cabo esta dedicación de este monte, donde se le rendía culto al dios de la mitología griega, Zeus. Al dios Zeus se le rendía culto en este monte y era un lugar de transferencia de poder, era un lugar de ceremonias donde los líderes de aquella época iban a recibir su fuerza, su poder, su unción, por decirlo de alguna manera, pero obviamente su unción del lado de las tinieblas. Así como hay una unción y un poder que viene de los cielos y un poder que viene del creador del universo, un poder que viene del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, también existe el poder de las tinieblas. También este mundo le fue entregado a las tinieblas, le fue entregado al príncipe de este mundo, el cual va a gobernar hasta un tiempo que tiene determinado. ¿Okay? Dios le entregó a este adversario, a este acusador, a este que se opone a todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, le entregó los reinos de la tierra por un tiempo determinado. Cuando Jesús fue tentado en el desierto y Satanás le dijo, mira, todos estos reinos te los voy a dar si me adoras, todos estos reinos que tengo están a mi disposición, me fueron entregados y te los voy a dar si solamente me adoras. Jesús no le contradijo, no le dijo, no es cierto, no son tuyos. Él sabía que efectivamente Satanás estará en control por un tiempo que tiene determinado en los cielos. Tiene un propósito divino, el por qué permitió que este mundo esté bajo la influencia, bajo el poder de Satanás. ¿Sí? Esto lo hemos hablado cuando estudiamos el libro de Génesis. ¿Por qué Dios permite el mal? ¿Por qué Dios permite entonces que este adversario gobierne? ¿Por qué lo hace? Bueno, recuerden que el adversario sirve como un medio de perfeccionamiento para sus escogidos. Si tú y yo tenemos un adversario, es una oportunidad para que nos perfeccionemos, para que compitamos, para que seamos mejores. Es una oportunidad para vencer. Por eso Israel es el que vence el sistema, el que vence al adversario. Así es que es tu oportunidad y mi oportunidad de vencer el reino de las tinieblas. ¿Cómo? Pues a través del reino de la luz. Así que, bueno, le dice a Pérgamo, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. En ese momento, recuerden,
Este lugar era un lugar específico, era un monte donde estaba construido un altar que se conoce en el mundo antiguo como el altar de Pérgamo, y que al rato se van a dar cuenta que aún existe en nuestros días. No sé si ustedes sabían, pero yo me impresioné cuando me puse a investigar este tema, que este altar específico donde se rendía culto a Zeus, que simplemente es un disfraz, el dios de la mitología griega Zeus, y todos los dioses de las naciones, todos los dioses que hay, todas las vírgenes, todos los santos, todos esos personajes a quienes se les rinde culto, según palabras del apóstol Pablo, detrás de cada ídolo hay un demonio, ¿ok? Así que, pues en este caso Zeus, el príncipe de los demonios, que simplemente es una representación, Zeus y todos los demás ídolos son una representación de demonios que están detrás de ellos. Es a los demonios a quienes los que les rinden culto a los ídolos, es a los demonios a los que les rinden culto. Bueno, pues estaba ahí en este lugar, en esta ciudad Pérgamo, una ciudad muy famosa en aquella época, en tiempos del Imperio Romano, y era en este altar donde se llevaban a cabo sacrificios de niños, se hacían pasar a niños por el fuego, se quemaban en un altar ahí, literalmente sacrificios humanos, culto satánico, literalmente culto satánico, y era en estos cultos satánicos donde los líderes de aquella época iban a recibir poder, iban a recibir unción del príncipe de las tinieblas. Estamos hablando de dos poderes, dos mundos. Estamos hablando del mundo de las tinieblas y estamos hablando del reino de la luz, o más bien de dos reinos, el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Y una de dos, tú no puedes estar en medio. No hay reino de la luz tenue. No hay reino de lo gris, no existe. O reino de las tinieblas o reino de la luz. Y tú hoy vas a tener que decidirte. Tú hoy tienes que decidir dejar la mezcla, y una de dos: o eres parte del reino de la luz, y eso solamente lo puedes hacer a través de la espada, a través de la palabra de Dios, o eres del reino de las tinieblas. Decides hacer a un lado la palabra o no totalmente toda la palabra. Puedes tú decidir, bueno, yo escojo qué voy a obedecer y qué voy a desobedecer. Tal parte sí la acepto, tal parte no la acepto. Eso es mezcla, eso es Pérgamo, eso es ser parte de las tinieblas. Satanás no desecha completamente la palabra. Satanás usa la misma palabra, y lo podemos ver en la tentación a Jesús. Satanás usa la misma palabra, pero solamente usa partes de ella, las usa a su conveniencia, y ese es el problema. Por eso es que es tan sutil y tan difícil discernir el error, la mentira. Y la única opción y la única esperanza que tenemos es mirar atentamente las palabras de esta escritura, meditar continuamente en eso. Por eso Dios nos dice: medita de día y de noche. Por eso, porque es la única manera de estar preparados contra las acechanzas del engañador, del adversario. Así que en este lugar, Pérgamo, iban los líderes de aquella época, los emperadores romanos, a recibir poder, a llevar a cabo cultos terribles, cultos de sacrificios humanos, cultos idólatras, y en este lugar recibían su unción, su poder. Y le está diciendo Jesús: yo conozco tus obras, Pérgamo, yo conozco lo que se está llevando a cabo ahí, donde está el trono de Satanás, y dice: pero retienes mi nombre. En esa época, a pesar de que algunos ya estaban mezclándose, todavía hay algo que se mantenía. Y fíjense, si pudiéramos hacer equivalente la iglesia de Pérgamo, la iglesia que se mezcló y que todavía prevalece hasta nuestros días, y estábamos hablando de la iglesia católica, fíjense lo que le dice: ok, ya estás llena de mezcla, ya tienes una mezcolanza de doctrinas, muchas de tus doctrinas son mentiras, son engaño de Satanás, pero tienes algo bueno. Wow, aún a este sistema apóstata, mezclado, Jesús le dice: tienes algo bueno. ¿Qué es lo bueno que tienes? Tienes esto, que retienes mi nombre. Retienes mi nombre. Y hemos aprendido que el nombre no necesariamente significa nada más que, bueno, pues todavía tienes ahí el nombre de Jesús, que, bueno, efectivamente en
la Iglesia Católica se sigue exaltando y se difunde el nombre de Jesús, pero el nombre en el pensamiento hebreo tiene que ver con las instrucciones, con las enseñanzas. Entonces, por lo menos en este sistema mezclado apóstata, todavía se enseñan las enseñanzas de Jesús. Todavía puedes escuchar el Evangelio, todavía puedes ir a escuchar la lectura del Evangelio, todavía el culto, la liturgia implica abrir el Evangelio y pues sin duda aquellos que han ido a un culto de este sistema pues saben que hay un periodo durante la misa donde se abre la Biblia y se dice: vamos a leer del Evangelio de Mateo. Hablamos la palabra de Dios en Mateo o en Lucas o en la lectura según el calendario de lecturas que llevan, y se lee pues la porción del Evangelio, y entonces Jesús le sanó y abrió sus ojos y fue una señal muy grande. Esto es palabra de Dios y todos te alabamos, Señor. Entonces, por lo menos, si tú quieres dura 5 minutos, si tú quieres dura muy poquito y pues mucha gente se está durmiendo y lo que tú quieras, pero por lo menos se sigue mencionando la enseñanza, la instrucción de Jesús. Por lo menos, y yo me he llevado pues muchas sorpresas en este sentido, y justamente hace poquito fui aquí al Monte de las Bienaventuranzas, y aquí en Israel cuando tú llegas, y sobre todo si vas a los sitios tradicionales cristianos, pues al principio cuando vienes por primera vez es un poquito decepcionante, porque a veces tú tienes la imagen cuando lees el Nuevo Testamento y lees los escritos de las cartas, etcétera. Cuando ves todos esos relatos en la Biblia, tú te los imaginas pues un poco como esto, ¿no? O sea, tú te imaginas, mira, pues por aquí pasó Jesús, y mira, y aquí están, y casi si vas a ver sus huellas o una cosa así, ¿no? O te imaginas que vas a ver las cosas pues como estaban, es un poquito la idea, ¿no? Pero te llevas la sorpresa cuando llegas y ves que por supuesto que ya no está así como era en la época que él caminó por estos lugares. Por eso a mí me gusta hacerlo así en el campo, hacerlo no en los lugares así específicos, porque si los hiciera en los lugares que de acuerdo a la tradición específicamente es donde él llevó a cabo ciertos milagros o ciertas enseñanzas, pues prácticamente son puras iglesias católicas, muchas de ellas construidas siglos después de Jesús, muchas de ellas construidas simplemente porque a la mamá de Constantino, de quien hemos estado hablando, se le ocurrió. Ella hizo un viaje por Tierra Santa, supuestamente también se convirtió, y en su viaje por Tierra Santa simplemente sentía que el Espíritu le decía que ese era el lugar donde Jesús había multiplicado los panes, o donde se había llevado a cabo la pesca milagrosa, o lo que sea, o cualquiera de sus milagros. Simplemente ella caminaba por ahí y decía: pues aquí me late, aquí yo siento el Espíritu que me dice que aquí fue. Construyan una catedral, construyan una iglesia. Y así se hicieron las cosas. Así está la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén, y está lleno de iglesias en estos lugares tradicionales. Y pobrecitos de muchos que vienen en peregrinaciones, porque pues lo mismo les fuera ir a Jalisco en México, o a cualquier otro país, o a Portugal o a España o cualquier otro lugar, pues si nada más te van a llevar a visitar iglesias, pues lo mismo es que te quedes en tu país y vayas a visitar iglesias. Lo interesante es ir a ver la cultura, ir a ver la tierra, ir a tener un poquito de destello de cómo eran las cosas en aquella época. Pero ahora, una vez más, está todo mezclado. Y aquí le dice a esta iglesia que a pesar de tener tanta mezcla, a pesar de todo esto, ahí están. Les digo, yo me he llevado sorpresas. A pesar de tanta mezcla, a pesar de tanta confusión, yo he conocido gente en este sistema que mis respetos. He conocido gente, y por cierto, hace poquito, les digo que estaba en el Monte de las Bienaventuranzas, y ahí hay una iglesia, y estaba yo por ahí filmando algo, y de repente vi a una monjita que venía y me empezó a hacer la plática. Me preguntó que de dónde era, y una monjita ya se veía mayor, una monjita ancianita, y me empezó a hacer la plática y me empezó a hablar en hebreo,
y me sorprendió una monjita hablando en hebreo. Dije, órale, esto está interesante. Entonces le empecé a preguntar que de dónde era y cómo sabía hebreo y cuánto llevaba acá. Me dijo que bueno, ya llevaba como 3 años acá. Y me enseñó unas notas que tenía, porque estaba haciendo unos escritos por ahí, justamente unos comentarios por ahí de la Biblia. Y me enseñó dentro de sus notas que tenía escritos en latín, tenía escritos en hebreo, tenía escritos en inglés, tenía escritos en italiano, tenía escritos en arameo. Entonces yo me quedé así como que en shock de decir, wow, o sea, ¿cuántos idiomas sabe usted? Y me dijo como 6 idiomas. Dije, ¿qué? ¿Pero cómo? Entonces le digo, pero oiga, ¿y cuál es su idioma natal? Entonces le digo, me hablaba en hebreo un poco, me hablaba en inglés, y luego me dice, no, mi idioma natal es el arameo. Dije, ¿el arameo? Le dije, pues ¿de dónde es usted? Me dice, soy de Irak. Le digo, ¿de Irak? Entonces dije, wow, ¿qué hace una monjita en Irak? Y me dice, no, pues es que en Irak habemos muchos católicos, muchos religiosos. Dice, en el norte, sobre todo en la parte de Nínive. Nínive es el lugar donde, ¿se acuerdan? Asiria, la capital de Asiria, donde fue enviado el profeta Jonás. Dice, bueno, en Nínive, nada menos que donde Jonás fue a predicar, dice, ahí hay muchos cristianos. Dice, yo vengo de por ahí. Y sí, el arameo es mi lengua natal. Y le digo, oiga, entonces usted habla la lengua que se habló en tiempos de Jesús. Y bueno, seguramente Jesús habló arameo, por supuesto, y el Nuevo Testamento en arameo, por supuesto que es mucho más cercano y mucho más fiel al lenguaje original que los textos en griego, ¿no? Entonces le digo, oiga, entonces usted lee el Nuevo Testamento en arameo. Dice, sí. Le digo, oiga, entonces cuando salió la película de Mel Gibson, de la Pasión de Cristo, ¿usted le entendió? O sea, usted no tuvo que leer los subtítulos, ¿usted le entendió la película? Y se rió y dijo, sí. Y dije, wow, eso está increíble. Y le digo, oye, ¿y qué le trajo acá a Israel? Dice, no, pues el amor por el pueblo de Dios, el amor por esta tierra, y yo estoy feliz aquí, estoy feliz de haber salido de mi país para estar sirviendo a Dios aquí, y pues aquí estudiar su palabra, y estoy aprendiendo mucho, y wow, me quedé y con un semblante, una cara que verdaderamente destellaba pasión por Dios, por las Escrituras. Mi pregunta es, bueno, ¿y cómo y por qué? ¿Qué estás haciendo ahí? O sea, ¿qué estás haciendo ahí? Y bueno, pues ahí tuve una plática interesante con ella al respecto. Le empecé a hablar un poco de las raíces hebreas y bueno, la dejé pensativa. Les aseguro que se quedó pensando. Pero el punto que les digo es, hay gente ahí dentro, y quizás si tú estás en América Latina, muchos de los que vivimos en América Latina, pues ahí sí de plano, en muchos sentidos las iglesias ya están muy corrompidas, pero hay otros lugares, hay otros países, en la India, en Calcuta, tenemos historias como el de la Madre Teresa de Calcuta, gente en medio de ese sistema que se dedican a hacer obras extraordinarias de bien al prójimo, que se dedican a hacer obras impresionantes que sin duda llevan la enseñanza y las instrucciones de Dios y de su Hijo Jesús, de ayudar a los necesitados, de ayudar a los pobres. Entonces, aún en este sistema podemos ver que las enseñanzas de Jesús han tenido mucha influencia y mucho poder. Si no, pues este sistema no tendría ningún tipo de ayuda a los necesitados, ayuda a los pobres, ayuda a madres solteras, ayuda a los huérfanos. Y hay muchísimas obras que esta iglesia lleva a cabo en el nombre de Jesús. Y eso es exactamente lo que le dice. Retienes mi nombre, retienes mi enseñanza y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Y hay diferentes comentarios, diferentes especulaciones con respecto a quién fue este Antipas. A ciencia cierta no se sabe quién fue este Antipas. Se dice que fue un discípulo de esta época, un discípulo que moraba ahí en esta región y que fue muerto, es decir, lo mataron. Algunos por ahí también comentan que el término Antipas tiene que ver con el estar en contra, en contra, del origen de lo que comienza en aquella época, que es el origen del papado. A partir de Constantino, de ahí empieza esta función sacerdotal del pontífice máximo, desde ahí empieza a
a tener su origen, lo que es el papado y que llega a nuestros días. Y algunos sugieren por ahí que este testigo, este discípulo, se opuso a esta doctrina del papado, se opuso a ello y por eso fue muerto. Esa es una posibilidad, pero es especulación a ciencia cierta. No se sabe quién fue Antipas. Lo que sí sabemos es que fue un discípulo fiel que sin duda no aceptó la mezcla y que fue sacrificado. Y dice que no has negado mi fe, o sea, aún en esos momentos, aún en momentos de persecución, pues ahí te has mantenido. Todavía se mantenía en ese tiempo. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Y aquí vienen las cosas en contra de este sistema que se mezcló. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Este es el problema. Se introdujo la doctrina de Balaam. Fíjense qué similitudes, qué paralelismos hay entre Balaam y este sistema mezclado. ¿Cuál fue el problema de Balaam? Balaam recibió palabra de Dios. Balaam tenía profecías y más específicamente profecías mesiánicas, profecías sobre el Mesías que habría de venir, sobre la estrella de Jacob. Balaam dijo cosas extraordinarias acerca de Jesús, acerca del Mesías que habría de venir, ¿ok? Pero ¿cuál fue el problema? Se corrompió. Por lucro se puso en contra del pueblo de Israel. Ese es el problema de esta iglesia. El lucro, el afán por las riquezas, por los bienes temporales, por el materialismo, hizo que los creyentes de esta etapa fueran seducidos al poder de Roma. Y esto es una tentación muy, muy peligrosa. Que el mundo te seduzca, y eso es lo que pasó en esta época. Voy a ser aceptado por el imperio. Wow, incluso los líderes de las comunidades de creyentes pues recibían grandes honores y grandes cargos del emperador. Wow, entonces esto es la unión de la religión y el Estado. Wow, entonces ya voy a tener mis títulos, ya voy a recibir dinero del Estado. Wow, pues esto me conviene ser parte del gobierno, y hay incluso actualmente muchas corrientes religiosas que dicen que hay que meterse al gobierno y que hay que influir en el gobierno, y bueno, eso tiene sus no es que esté completamente mal, pero puede ser algo muy sutil y es muy peligroso. Tenemos que tener un carácter como el que tuvo el profeta Daniel, que fue parte del gobierno en Babilonia, fue parte del gobierno en Persia, fue un magistrado muy importante, pero él se propuso en su corazón no contaminarse con la idolatría, no contaminarse con los alimentos de los ídolos. O sea, él propuso en su corazón mantenerse puro para Dios. Entonces, si tú tienes el carácter de Daniel, bueno, adelante. Pero si no crees que tienes el nivel de Daniel para mezclarte con el mundo y con con todo lo que este mundo te puede ofrecer, pues más vale que mejor seas como Antipas, más vale que te apartes. ¿Por qué? Porque esta iglesia tropezó en ese sentido. Dice, tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Ok, híjole, bueno, pues yo sé que muchas cosas en el Imperio Romano no están bien. Esto es idólatra, esto no tiene nada que ver con la fe del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Pero bueno, me están pagando un dinero, me están viendo todos, ¿qué hago? La presión social es muy difícil. Bueno, pues Dios entenderá. Bueno, no pasa nada. Y ese fue el problema, que por lucro, por posición, por poder, esta iglesia perdió su pureza. Y otra cosa, verso 15, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Ya habíamos hablado previamente de esto. Los nicolaitas tienen que ver con esta mezcla de paganismo con la fe original, y también tiene que ver con un sistema jerárquico, con un sistema en que se establece un gobierno de la iglesia, se establece un conjunto de líderes que se ponen por encima de los laicos, de los iluminados,
de los superapóstoles, de los cardenales, de los obispos, de los pastores, llámale como le llames, de los ministros, y ahora ya se les dice el gran ministro. Entonces establece esta jerarquía que se pone por encima del pueblo. Y eso es también lo que empieza a suceder en este periodo, que la iglesia adopta el modelo del mundo, el modelo piramidal del mundo, el modelo de que, bueno, yo estoy acá en la cúspide del poder, todos los demás me sirven. Todo el poder en unas cuantas personas, y las personas ya no tienen acceso a ir directamente con Dios, porque yo legislo que si quieren entender a Dios tienen que acudir a mí. Yo legislo que cualquier persona que quiera conocer la voluntad de Dios, pues ya no lo puede hacer por sí mismo. Yo incluso prohíbo que la gente lea y estudie la Biblia por sí sola. Yo les digo que no, que tienen que acudir a mí para que yo se las interprete. Y esto es algo que todavía prevalece hasta nuestro tiempo. Aún la iglesia, y esta iglesia que se originó aquí en Pérgamo, esta iglesia universal, aún la iglesia católica sigue teniendo esa doctrina de que sus siervos, sus servidores, los que son parte de este sistema, no pueden estudiar la Biblia por sí solos, que necesitan de la doctrina autorizada de la iglesia. Que cualquier doctrina que no esté autorizada por la iglesia, y en este caso por el Papa y por todo el cuerpo de gobierno, pues entonces es herejía, es apostasía. Ya por eso surgió la Reforma Protestante y todo eso. Entonces, bueno, ese es el problema que se establece en los Nicolaitas, y dice, y esta doctrina de poner mediadores, de poner otro mediador que no sea Yeshua, que no sea Jesús, de poner al hombre por encima de otro hombre, dice, esa doctrina yo la aborrezco. Jesús dijo, si alguien quiere ser el mayor entre ustedes, sea el que sirve, sea el servidor. No se ponga ahí su palacio, no se ponga ahí su papamóvil y que todo el mundo vaya y les bese la mano. No, esas cosas las hacen los emperadores, las hacen los reyes de las naciones, pero entre ustedes no va a ser así. El que quiera ser el mayor, sea el que sirve a los demás. Ese es el ejemplo de Jesús. Tú te imaginarías, te voy a hacer una pregunta con mucho respeto, a ti que formas parte de este sistema. ¿Tú te imaginarías a aquel hombre que bajó en un burrito y que terminó muerto en una cruz, en un monte como estos? ¿Tú te imaginarías a ese hombre viviendo como vive su representante en el Vaticano? ¿Tú te imaginarías a ese hombre yendo en un carro de alta seguridad con guaruras, con multitudes ahí que le dan un beso ahí en el anillo? ¿Tú te imaginarías a Jesús teniendo esa actitud de ser exaltado de esa manera por los líderes, por las naciones, de que se le presenten reyes y todos se cuadren ante él de esa manera? ¿Tú te lo imaginarías así? Bueno, pues yo apelo a tu sentido común, apelo a la imagen que tú tienes de ese humilde carpintero que vivió aquí. Y no vivo yo muy lejos de donde él vivió, y te puedo decir que la villa donde él vivió, en Nazaret, toda su infancia y aún cuando empieza su ministerio, era una villa sumamente pobre, una villa pequeñita. Aún en el tiempo de su ministerio, aún los 3 años que vivió enseñando, haciendo milagros, haciendo cosas extraordinarias, y que pudo haberse enriquecido, como ustedes no se imaginan, con todo lo que hizo, aún en esa época vivió ahí con Pedro. Todavía puedes visitar las ruinas donde él vivió, y pues, un lugar bastante pequeñito ahí con Pedro, que le dio hospedaje en una comunidad de pescadores ahí a la orilla del mar de Galilea, una comunidad sencilla, pequeña. Así que Jesús dijo, el que es mi discípulo, pues va a hacer las cosas que yo digo y va a vivir como yo viví. Bástele al discípulo ser como su maestro. Así que si alguien dice ser su maestro, pues es totalmente contradictorio con su esencia y su carácter y lo que él vivió, pues ostentar y tener todo eso que este imperio de Pérgamo ahora
generó. Así que bueno, al final él mismo, el que tiene la espada de dos filos, al final Yeshua mismo, Jesús de Nazaret, ese humilde carpintero de Nazaret, te va a decir, si tienes oído, oye lo que te estoy diciendo. Así que dice, aborrezco esa doctrina, aborrezco el que los hombres se pongan por encima de otros. Dice, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y aquí es, peleará contra estos que promueven la fornicación, la idolatría, esta fornicación espiritual, esta mezcla. Voy a pelear contra estos líderes, voy a pelear contra estos que han introducido a mi pueblo estas doctrinas idólatras, paganas, esta falsedad. Voy a pelear con ellos. Y a ti que estás en ese sistema te dice, arrepiéntete, salte de ahí, no seas partícipe de toda la idolatría que se lleva a cabo ahí, no seas partícipe de toda la mezcla. Investiga cómo era la fe original, investiga cómo era la fe de los apóstoles, cómo era la fe original hebrea, la fe del rey de los judíos. Jesús le dijo a la mujer samaritana, ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Investiga, aprende, métete a investigar las raíces hebreas de la fe, quita toda la mezcla de siglos. Muchísimas de las prácticas que se siguen en el cristianismo, en el catolicismo, son prácticas de siglos después, que no tienen nada que ver con el Jesús que te han presentado, que no tienen nada que ver con los apóstoles, con la doctrina de los apóstoles. Así que tenemos que restaurar y volver a la fe original, a la fe de el Jesús original, cuyo nombre es Yeshua. Tenemos que volver a esas enseñanzas, no a la mezcla de siglos después. Así que más vale que nos arrepintamos. Y todos somos el resultado y el producto de siglos de tradiciones, de siglos de dogmas. Aún yo todo el tiempo tengo que estar analizando si aún tengo dogmas, costumbres, tradiciones adoptadas de conceptos idólatras en contra de la palabra. Todos los días tengo que estar haciendo un balance a la luz de la espada, a la luz de las escrituras, si lo que estoy aprobando, si lo que estoy haciendo es correcto, si es conforme a la escritura. Así que arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. La piedrecita blanca implica aceptación y en aquella época era una de las prácticas para determinar un sí o un no, una aceptación, un rechazo de alguien. Pone una piedrecita blanca, una piedrecita negra. Si sacaba la piedrecita blanca implicaba aceptación. Así que esta piedrecita blanca es al que venciere, le daré una piedrecita blanca y le daré, y dice, y un nombre escrito, que es un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Y bueno, pues, ¿qué implica este nuevo nombre? Bueno, en la fe hebrea, en el pueblo de Israel, existe la costumbre, basada en la Biblia, obviamente, de que cuando tú te conviertes al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, recibes un cambio de nombre. Es decir, ya no se te conoce por tu nombre original en el que naciste como parte de las naciones. Ahora se te da un nombre hebreo. En mi caso, por ejemplo, por eso mi nombre en hebreo es Yosef. Mi nombre, el nombre que me pusieron mis papás, el nombre con el que me bautizaron, nada menos que en este sistema, en el sistema de Pérgamo, fue José Antonio. Así me llamaron, José Antonio. Y bueno, pues cuando yo decidí entrar en pacto con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, bueno, pues me di cuenta que el Antonio pues no tiene mucho que ver con Jesús y sus apóstoles, con Yeshua y la fe hebrea, ni con las escrituras de la Biblia, sino más bien con un líder del Imperio Romano. Antonio fue un líder, y bueno, pues ahí tenemos la historia
de Antonio y de Cleopatra. Y bueno, pues el Antonio es un nombre totalmente romano. Obviamente mis papás no me lo pusieron por eso, me lo pusieron porque un tío también se llama Antonio y pues por eso me pusieron Antonio. El José, que de chiquito no me gustaba porque me decían Pepe y no me gustaba eso. Ya después me vengo a enterar que el José es el nombre con el que plenamente me identifico, ya que el nombre José en hebreo es el nombre Yosef. Y Yosef en hebreo significa añadirá. Añadirá, eso significa. Y tiene que ver con añadir, con el nombre de José, la función profética de José, que a través de sus hijos que tuvo en Egipto y que después se multiplicarían según la profecía de Jacob, entonces José traería una gran cosecha de almas, traería una gran cosecha de personas que serían parte del pueblo de Israel. Es decir, la descendencia de José a través de sus hijos Manasés y Efraín, y más específicamente de Efraín, traería la plenitud de los gentiles. Añadiría una gran cantidad de personas a la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob. Así que por eso me gustó mi nombre, José, porque es justamente la misión que he recibido de parte de Dios. Que a través de este mensaje de restauración de las raíces hebreas, yo pueda añadir a muchas personas de entre las naciones a salirse de Pérgamo, salirse de toda esta mezcolanza y volver a sus raíces originales en el Mesías de Israel, en el descendiente del rey David, un rey judío que reinó en Jerusalén y a quien se le anunció y se le prometió que va a reinar sobre el mundo entero. Ese es mi propósito, llevar este mensaje para que muchos de entre las naciones, como dice la profecía de Zacarías, tomen del manto a un judío y le digan: queremos ir con ustedes porque sabemos que Dios está con ustedes. Pero para eso hay que dejar Pérgamo, hay que dejar la mezcla. Y quisiera dejarles con unos videos de reflexión para que puedas darte cuenta que ese altar de Pérgamo, ahora en nuestros días, pues obviamente ya no está en Pérgamo. Yo me sorprendí con esta investigación que se llevó a cabo, de que el altar de Pérgamo ya no está en Pérgamo, fue llevado nada menos que a un lugar que me impactó a donde fue llevado. Fue llevado a la ciudad de Berlín, en Alemania. Todo el altar, que consiste en toda una escultura impresionante, una maravilla del arte, un patrimonio de la humanidad. Todo este altar de Pérgamo, que tiene un montón de esculturas de dioses de la mitología griega, de gigantes, etc. Todo este altar fue transportado desde Pérgamo, originalmente donde el apóstol Juan dice que está el altar de Satanás, el trono de Satanás, desde donde se recibe la unción de Satanás para reinar el mundo. Ese altar fue llevado a Berlín. Y ese altar, estando en Berlín, ¿ustedes quién creen que lo usó como modelo para fabricar un lugar desde donde él trataría de convencer a las multitudes, en este caso de su país, de controlar y conquistar al mundo? ¿Ustedes quién creen que recibió la unción o que creyó recibir la unción de este altar de Pérgamo para poder controlar al mundo y para poder cumplir sus propósitos de hacer un reino, el famoso tercer Reich, el tercer reino, un reino donde él y su raza controlarían a todas las naciones y tendría un objetivo muy específico, y sería eliminar al pueblo del pacto, eliminar al pueblo de Israel. Este es un documental que quiero dejarles, y les voy a dejar tres documentales para que se den cuenta que este altar de Pérgamo trascendió hasta nuestra época, a muy poca distancia de nuestra generación. Se transfirió este poder, y esto es una de las señales que nos muestran cuán cerca estamos y cuánto, una vez más, el adversario está tratando de imponer su autoridad. ¿Para qué? Para lograr y restaurar lo que en esta época de Apocalipsis se estaba llevando a cabo, la aniquilación del pueblo de Israel.
lo que trató de hacer Balac, lo que trató de hacer Balaam, exactamente lo mismo. Así que bueno, se llevó a cabo esta transferencia de lugar desde Pérgamo ahora a Berlín, y en ese lugar se construyó un altar, una réplica del altar de Pérgamo. Ahí existe en Berlín, ustedes pueden ir a visitarlo, el Museo de Pérgamo, donde pueden ver el altar original, pero el altar que se construye en Nuremberg es un modelo exacto del altar de Pérgamo, donde se llevan a cabo sacrificios humanos, y en el lugar del altar donde se ponía el altar para llevar a cabo los sacrificios humanos, ahora se sustituye por un púlpito desde donde se dictarían las leyes de Nuremberg, que le quitarían la ciudadanía a los judíos que vivían en Alemania, y desde donde por primera vez se empezó a hablar acerca del término de la solución final, que implicaría la matanza sistemática de millones de judíos. Así que te vas a sorprender con este documental. Es un documental que nos habla de toda la historia desde Pérgamo, desde el momento en que este altar de Zeus estaba ahí, hasta que es transportado a Berlín, se hace este modelo, y desde ahí se empiezan a dictar estos actos de exterminio para el pueblo judío. Una vez más, el trono de Satanás en Berlín. Pero no solamente te voy a dejar con ese video. En un segundo video que te voy a poner después de este, te voy a mostrar un dato interesante también de un video, de que puede ser muy controversial. Yo simplemente lo pongo ahí a su consideración. Sabemos que vivimos tiempos de guerras, de rumores de guerras, en que hay que estar alertas a lo que el Espíritu nos muestra, nos dice. Y bueno, pues el personaje de Barack Obama ha sido un personaje sumamente controversial. Aún aquí en Israel es un personaje que aún no se ha podido discernir concretamente si está a favor nuestro o está en contra. A veces parece que está en contra, a veces de repente nos muestra que está a favor, pero bueno, una vez más es como una mezcla. Por un lado nos dice una cosa, por otro lado va y en las Naciones Unidas dice otra cosa, y a los palestinos les dice una cosa. Entonces ahí hay una vez más un poco de mezcla, hay un poco de incertidumbre de si al final estar a favor o en contra. Y esto es parte sin duda del plan de Dios. ¿Para qué? Para que no confiemos en Estados Unidos. Israel vive y vivirá, como dijo Moshe Dayan, con los Estados Unidos y sin los Estados Unidos. Los Estados Unidos pasarán, las naciones pasarán, pero Israel permanecerá. Israel hay, Israel vive y Israel vivirá. ¿Por qué? Porque es la niña del ojo de Dios. Porque el Creador de los cielos y la tierra escogió a esta nación para dar a conocer su gloria a las naciones. Para alabanza mía te he creado, dice el Señor. Así que, bueno, en este video que les voy a poner, solamente como un dato impactante e interesante, es que Obama, cuando empieza su campaña, va nada menos que a Berlín a hacer campaña y a hacer un discurso muy similar al discurso de Hitler, promoviendo la unidad, promoviendo las alianzas y promoviendo que ya no haya más diferencias y promoviendo que no haya más diferencias entre religiones, etc. Entonces, justamente lo que va a hacer Obama en ese momento es dar una especie de un discurso como de pues mezcla, vamos a mezclarnos todos, ya no hay diferencias, ya no hay que hacer diferencia entre unos y otros. Justamente lo que el Señor dijo, bueno, yo he hecho distinción, yo voy a hacer distinción, Israel va a ser luz a las naciones. Bueno, Obama en ese altar, en ese lugar en Berlín, dice, ¿saben qué? No, todos somos uno, y suena muy atractivo el mensaje, pero hay que discernir lo que es humanismo y lo que son los planes divinos para la humanidad. ¿Ok? Así que, curiosamente, en ese mismo lugar en Berlín es que Obama inicia su campaña, y lo más impactante de todo es que en la convención del Partido Demócrata en la ciudad de Denver, él pues le construyen todo un escenario para sus primeras conferencias proselitistas, y
en este video ustedes verán que se construyó un escenario, una vez más, muy parecido al altar de Pérgamo. Entonces, wow, qué coincidencia, ¿no creen? Qué coincidencia que Hitler construye algo así en Berlín, qué coincidencia que Obama va a Berlín, qué coincidencia que en Denver se construye este escenario parecido al altar de Pérgamo. Qué coincidencia, ¿no les parece? Y por último, Denver, esta ciudad de Denver. Hace un tiempo una amiga de la familia que se fue a vivir a Denver nos platicaba de todas las cosas que ella vio, cosas raras que padeció en Denver. Y bueno, pues esta persona junto con su esposo es un matrimonio a quienes apreciamos mucho, queremos mucho. Les voy a mandar este video. Irma, si escuchas este video te vas a acordar de lo que me dijiste. Bueno, Irma se fue a vivir a Denver con su esposo. Estaban muy ilusionados de tener el sueño americano y pues tal parece que esos eran sus sueños, pero no eran los sueños de Dios, porque de una manera sobrenatural y milagrosa Dios los sacó de Denver y los regresó a la Ciudad de México y ahora están viviendo en la Ciudad de México. Y Irma me platicaba que en Denver ella veía ciertas cosas que le inquietaban. Una de ellas es los murales en el aeropuerto de Denver. Entonces, bueno, ¿qué conexión tiene Denver, la ciudad de Denver, con el altar de Pérgamo y con el discurso que dio Obama ahí? ¿Qué conexión tiene Denver con todo esto? Bueno, pues hay un video que les voy a dejar a consideración también, que muestra estos murales de los cuales me platicó Irma, que le tocó ver y dijo, oye, es que esos murales en Denver están horribles, yo no sé por qué están ahí. Y bueno, pues son murales que ya los verán ustedes en este video, que hablan de una destrucción o ilustran una destrucción masiva como una reducción masiva de la población, y que es justamente uno de los rumores que andan por ahí en todos estos temas de conspiración de una élite que quiere controlar el mundo y que está buscando la exterminación masiva de habitantes de este planeta. Está buscando el reducir la población drásticamente y bueno, estos murales ilustran eso, ilustran una serie de matanzas a través de pestes, a través de guerras, tal como dice el libro de Apocalipsis, que pareciera que algunos incluso podrían tomar el libro de Apocalipsis no tanto como profecía, sino como un mapa o como un plan para justamente llevar a cabo eso. Según el libro de Apocalipsis, 2/3 partes de la humanidad van a perecer cuando vengan todas estas plagas y todos estos juicios. Bueno, pues esto tiene que ver con los planes que se rumoran de una élite que controla el mundo, que quiere unir al mundo para exterminar 2/3 partes de la población y a partir de ahí gobernar al mundo ya sin fronteras, gobernar al mundo sin gobierno, sino tener un solo gobierno mundial, lo que se conoce como el nuevo orden mundial. Así que bueno, pues vivimos tiempos en que las piezas del ajedrez, las piezas del rompecabezas están todas ahí, listas, y tenemos que discernir, tenemos que estar atentos tanto a la profecía como a las noticias y también a todos estos rumores que simplemente hay que tenerlos, hay que considerarlos y hay que orar para que Dios nos guarde del día de prueba que viene sobre el mundo entero. Que Dios nos ayude a mirar los montes y que cuando miremos los montes digamos, ¿de dónde vendrá nuestro socorro? Nuestro socorro no vendrá de las Naciones Unidas, nuestro socorro no vendrá de los Estados Unidos, de Obama, que dice que va a ser el que va a traer la esperanza al mundo. No, nuestra esperanza no viene de ningún ser humano, nuestra esperanza no viene de los ejércitos, de las alianzas con los gobiernos. Tu esperanza, oh Israel, viene del que hizo los cielos y la tierra. Tu refugio está en Él. Espera en el Señor. Guarda tu vida, guarda tu esperanza solamente para Él.
solamente Él es digno de tener toda nuestra confianza. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias por tu misericordia al permitirme llevar estas palabras de esperanza, de consuelo en momentos difíciles que han de venir. Te ruego que nos ayudes a depender únicamente de ti, no de ejércitos, no de alianzas, no de políticos, sino solamente de ti, Señor. Bendito seas. Y yo te ruego que estos videos que vamos a proyectar en este momento simplemente ayuden a todos tus escogidos a estar alertas, a no ser engañados cuando venga este engaño sutil, esta mezcla sutil de los últimos tiempos, que según la profecía engañará, si fuese posible, aún a los escogidos. Te lo ruego en el nombre y por los Conspiracy theories have attracted the attention of many people throughout the ages. They range from questioning the US moon landing, the real story behind 9/11, and even deaths of rap stars such as Tupac. News and Views brings you a documentary on some anomalies that have been discovered in Denver Airport, Colorado, and on what we believe authorities have attempted to cover up about the mysterious characteristics of this airport. Any traveler to Denver Airport, Colorado, is in for a scary experience. This airport has been the subject of many questions due to the unexplainable symbols, images, and stories that have surfaced. Denver Airport was built in 1995 on a span of 53 square miles. Even though Denver already had a functioning airport, a new one was decidedly built. This new airport had less runways and absolutely no new technological advancement. The only thing that this new airport has that the old one didn't is a strangely large amount of space. When looking at an aerial shot of the new airport, the layout has shocked many. Denver Airport's runways have been situated in such a way that resembles a Nazi swastika. Not only has the shape of Denver Airport been called to question, but also what is located inside. But who is in charge of all the weird nuances at this airport? The general consensus is that it is the New World Order. But who are the New World Order? Well,
They are an elite group of individuals that include many of the world's wealthiest people, such as well-known political leaders and those related to the British Crown. But their main goal is to create one united world government that has no regional boundaries. But this would only be possible in one way, and that is to commit a mass genocide and narrow down the world's population to 2 billion people. Their reasoning for this thought is because there would be more control. Denver Airport has a myriad of symbols that are correlated to the New World Order. There is a dedication stone in the airport that mentions the New World Airport Commission. However, there is no such thing. The New World Airport Commission is made up and was never created. One can only assume that it is alluding to the New World Order. Also, there is a plate on the floor that shows the symbols AUAG. Some may say that this is related to gold and silver. However, one of the sponsors of the airport discovered a new deadly strain of hepatitis known as Australian antigen, and this is also symbolized by AUAG. What is scary is that this symbol is located right in front of a mural on a wall that is about genocide. But let's talk more about the murals in Denver Airport. The murals located in the airport are the most notable features of this airport. The main mural stretches over 4 walls and was painted by Chicano artist Leo Tanguma, who was in fact Mayan. The first mural here shows 3 dead women, an African, a Native American, and a young Jewish girl. In the background, we can see the destruction of a city and a forest. This attempts to show the destruction of the world. Another notable part of this mural is the fact that there is a little girl carrying a Mayan tablet. This alludes to the Mayan date of December 21st, 2012. This is when the Mayans predict that the world is going to go through a rebirth phase. The main emphasis of this mural, once again, is the destruction of the world and the preservation of some life. The second mural shows a huge military figure wearing a gas mask and holding a machine gun and a sword. This sword is stabbing a dove, which is the symbol for peace, and implies that peace will be destroyed. There are grayish waves emanating from the figure, and these waves represent death, or in this case, a poisonous gas that has killed everyone in its path. This mural is the one with the AUAG symbol, the one that is related to the deadly virus strain. One can also see a line of weeping women holding their dead infants, and a group of dead children on a pile of bricks. The emphasis of this mural is of a cleansing that is going to kill a myriad of people in its path. However, interestingly enough, this mural has been painted over in recent years. The third mural shows all of the children of the world taking their weapons from each country and giving them to a German boy, who is then molding them into something else. All the children of this scene are of different ethnicity, and all seem to be relieved. The gas mask man in the previous mural is seen dead, and there are 2 doves perched on his body. The main emphasis of this mural is to show the return of peace after all the killings have taken place, and that there will be no more need for weapons in this perfect world. The final mural has a Jesus-like figure in the middle, who is holding a plant which symbolizes rebirth. All of the people are running towards this man with happy expressions. Animals are freely roaming, and everything seems to be in perfect harmony. This final mural alludes to a new Garden of Eden, where the world is perfect size, and everything could work together in peace
after the genocide that has taken place. All in all, these murals, when put together, represent the formation of a new world filled with fewer people, and this is also the goal of the New World Order, which has been seen represented throughout various parts of the airport. The symbology of the airport can still be debated, but one thing that cannot be questioned is the fact that there has been a lot of mysterious construction work underneath Denver Airport. When first constructing the airport, there were originally 5 buildings, but out of the blue, the builders were ordered to bury the buildings underground because they were supposedly built wrong. Normally, a building that is built wrong would be demolished, but in this case it was not. This allowed for an underground base to be created. But there are still workers who are sent to work in these underground bases periodically. But when they are questioned about the nature of their work, they all refuse to comment. These underground bases have been going under more construction and now have underground tunnels that connect all the buildings together. According to a contractor, these tunnels have a strange sprinkler system that was added onto the roofs of the tunnel. But this sprinkler system has no valid use as these tunnels are concrete and underground. If relating these sprinkler systems back to the sign of AUAG in front of the mural regarding genocide, then one must begin to wonder what the use of a sprinkler in a concrete tunnel 150 feet below the ground would be. These underground bases appear to be holding rooms due to the sheer mass and size, and some say that they even allude to concentration camps. This is because, 1. These holding rooms have no purpose, and when the airport authorities were questioned, they say that they are merely being used for storage. And 2, all the barbed wire fences face the inside of the airport rather than facing the outside, which is what they usually do. This implies that they are trying to keep things in rather than keep things out. And 3, the sprinkler systems have no use, but they may be related to the deadly virus Australian antigen and the pursuits of the New World Order. People have attempted to argue that the underground bases are being used for storage, but one fact must be questioned, and that is, why is the underground base 88.5 square miles long? And why were the 5 buildings mysteriously buried? No airport has or needs that much storage room. So what is this space really being used for? Whenever the authorities are questioned, they are not allowed to answer. We are not the only ones who seem to be fascinated with this airport. The Queen of England, alongside many other famous European royalty and politicians, are hurriedly buying property close to the airport under an alias. One can only assume that they must feel that there is something significant about this airport in order to do so. It is very easy to dismiss a conspiracy theory, but it is not hard to dismiss cold, hard facts that surround them. The odd happenings in this airport have been called to questions, but all the questions have been dismissed and have not been answered. Is the New World Order really going to attempt to take over? And if they are, does that mean that our own government is involved? Research nowadays can only do so much. Now, only time will tell. This is Zara Malik, News and Views.